¿Qué tal? Vamos a continuar con las actividades de la secuencia número 24 de nuestro libro de matemáticas de tercer grado. Vamos a resolver solo las actividades de la sesión 2. Es una sesión de reforzamiento con respecto a lo que hemos visto desde la sesión número 1, donde hemos estado utilizando lo que es la semejanza de triángulos para poder resolver este tipo de problemas. Si te puedes dar cuenta, aquí lo que ha pasado es que se cambia un personaje, digamos, ya no es Josefina, es Lucía, se siguen midiendo, digamos, magnitudes de, en este caso, árboles otra vez, pero, digamos, desde una perspectiva un poco distinta. Ahora, digamos, si no estuvieran la figura de los triángulos, pues probablemente sería un poco más complicado entender esta comparativa de triángulos. Entonces es necesario que cuando se requiera dibujes, si es que así es necesario, los triángulos que estamos comparando. En este caso vemos dos triángulos. Este es un triángulo que estamos comparando con otro que está aquí, uno más pequeño. Ahora, la idea de esto es que comparemos, identifiquemos cuáles son los lados correspondientes y cuáles son los ángulos correspondientes. Es decir, fíjate, si yo veo estos dos triángulos tienen, digamos, la misma dirección, llamémosla así, la misma dirección que me permite determinar que, llamémosle, que la altura de este triángulo sea correspondiente con la altura de este triángulo más pequeño, así como esta base del triángulo grande es correspondiente con la base de este triángulo pequeño. Ahora, ya comparando el tercer lado, digamos, sería esta hipotenusa es proporcional y correspondiente a esta hipotenusa más pequeña de este triángulo pequeño. Ojo, están ocupando los vértices para señalarlo. Tenemos dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo CDE. Me piden acá que yo diga, digamos, ¿qué lado es paralelo al lado AB? Si tú lo ves, el lado AB es paralelo al CD. Por esa razón podemos determinar que es paralelo al lado CD. Así como el lado BC es paralelo al lado DE. BC es paralelo al DE. Ahora, me preguntan, ¿cómo son entre sí los ángulos alfa y beta? Alfa y beta. Bueno, lo que hemos visto, los dos ángulos son iguales. ¿Pero por qué? Porque al ser, digamos, BC paralelo a DE, BC paralelo a DE, también AB a su vez paralelo a CD, tenemos que considerar que el ángulo que se origina de la misma, bueno, aquí me gustaría más dejarlo en los términos desde, voy a ponerle, permíteme, desde la misma perspectiva de Josefina, bueno, que aquí no es Josefina, esta es Lucía, perdón. Ahora, digo, porque la visión es la misma. El ángulo que se percibe, en este caso, la perspectiva, ya, sí es Josefina. Sí, estábamos en lo correcto. Josefina, es Josefina. Ay, no me quiero borrar. Veamos. Vamos a ver. Ya, hemos corregido el nombre de Josefina.
Argumenten por qué los triángulos ABC y CDE son semejantes. Lo clásico. Los dos triángulos son semejantes debido a que sus lados correspondientes, esta es una palabra muy importante, la palabra correspondientes, son proporcionales y sus ángulos, otra vez viene la palabra correspondientes, son iguales. En este caso, hay que ser constante hasta que nos quede clarísimo qué con qué estoy comparando. Cuando digo correspondientes es que yo estoy comparando alturas de triángulo con esta altura, esta base con esta base, esta hipotenusa con esta hipotenusa, y ángulos correspondientes, en este caso sería comparar beta con alfa, así como este ángulo de 90 con este ángulo de 90, porque este tipo bueno, que en realidad lo puedes aplicar para muchos tipos de triángulos que pueden ser semejantes, no necesariamente triángulos rectángulos, pero hemos estado insistiendo en este tipo de esquemas. Recuerda que en la sesión anterior utilizamos funciones trigonométricas. Ahora, dice, si sabes que la distancia desde la altura de los ojos de Lucía, y aquí dice Lucía, Josefina de la actividad anterior, entonces vamos a tener que corregir esto para no cometer el mismo error que ya. Lucía, es Lucía, ya. Quitémonos a Josefina de la cabeza. De Lucía es de 1.5 metros y la altura del árbol pequeño es 2.5. Es decir, de aquí a acá es 1.5 y de aquí a acá son 2.5 metros. Es decir, yo podría trazar, permíteme si aquí lo puedo hacer, sería así, 2.5 metros, llamémoslo así. Vamos a ver, digamos, esta distancia es de 2.5 metros. La pregunta sería, pues, ¿cuánto mide DC o CD, como lo quieras ver? Pues, básicamente me diría la diferencia entre 2.5 y 1.5. Entonces, aquí yo puedo decir, aquí en base a mi cuaderno, que si Lucía tiene una estatura de 1.5 metros y la altura del árbol pequeño es 2.5 metros, podemos calcular CD. 2.5 metros menos 1.5 metros es 1 metro. ¿Sale? Entonces, ya tenemos la medida de 1 metro. Ahí ponemos aquí que es la diferencia entre lo que mide el árbol pequeño y Lucía. Ahora, vamos a las razones de semejanza. Ya sé que ya viste ahí las respuestas, pero vamos a fijarnos en el esquema y ver que para yo aplicar este concepto de proporcionalidad, voy a comparar lados correspondientes. Por eso pongo AB contra CD, BC contra DE, AC contra CE. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a sustituir los valores que yo conozco. Yo conozco nada más 4.2 metros y 1.2 metros, que sería esto. Yo de aquí ya sé la razón de semejanza, pero vamos más allá. Si yo ya sé cuánto vale CD, puedo sustituirlo. Lo sustituyo y me doy cuenta que ya podría yo determinar cuánto vale AB. Entonces, AB, aquí solamente tomo un par de, digamos, de términos, de miembros de esta igualdad. No tomo los tres al mismo tiempo. Considero estos dos y yo sé que si despejo AB, si despejo, 1 metro, encuentro cuánto vale AB. En este caso, 1 metro está dividiendo, va a pasar del otro lado multiplicando. Multiplicamos con nuestra calculadora, vamos a pasarlo por acá, 4.2 por 1, pues bueno, 4.2 va a ser, no pasa nada, entre 1.2 y me da 3.5 metros. Quiere decir que entonces AB vale 3.5 metros. Si yo me fijo en la razón de semejanza, ya sé cuánto vale AB. La razón de semejanza es
cualquier comparativa de estas, AB contra CD, BC contra DE, AC contra C, todas me deben dar lo mismo. En este caso, yo divido, ya he sustituido todos los valores, 3.5 entre 1, mira, me da 3.5. Creo que aquí me excedí en los dígitos. Entre 1, 3.5. Divido ahora 4.2 entre 1.2 y me vuelve a dar 3.5. Quiere decir entonces con esto que yo puedo determinar que la razón de semejanza es 3.5, perdón. Aquí no se ponen metros. Y el lado AB mide 3.5 metros. ¿Qué le falta hacer a Lucía para encontrar la altura total del árbol? Recuerda, pues si tú ya sabes que AB, vamos a poner aquí, podríamos poner las dimensiones de AB, que son 3.5 metros. Vamos a poner esto más para acá, que se vea más acorde. Digamos así. Y nada más me faltaría acomodar estas rayitas más hacia el centro para que se viera como si fuera una acotación de las medidas. Entonces yo ya sé que esta medida es 3.5 metros. ¿Cuál es la altura total? Pues fíjate, es 3.5 metros más 2.5 metros. Esa será la altura total del árbol grande. Entonces, esta medida es la altura del árbol grande sería AB más la altura del árbol pequeño. 3.5 más 2.5 son 6 metros. Bien, ahora vamos a analizar una problemática muy parecida. Esto se llama algo así como la reflexión de la luz. Aquí lo puedes ver. En este caso, sabemos que si llega un rayo, digamos, a un espejo, este rayo terminará rebotando con el mismo ángulo en que llegó. Llega y se refleja. Llega y se va con el mismo ángulo. Como lo puedes ver aquí resaltado, si un rayo de luz llega a una superficie plana reflejante, como puede ser un espejo, será reflejado con un ángulo beta igual al ángulo de incidencia alfa. ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? Pues es que acá hay un problema donde Lucía quiere medir otro árbol, colocando aquí un espejo, sabiendo que existe este concepto, y dice que puede ver el extremo, o sea, la parte más alta, aquí reflejada en el espejo, y a través de esto ella quiere saber cuánto mide el árbol. Lo que sabe es que el árbol hacia el punto medio del espejo, o donde ella está poniendo la mirada, es 4.3 metros. Como aquí está, aquí se capta. Y el otro, es decir, la distancia que la separa, en este caso, del espejo es 1.1 metros. Ella sabemos que mide 1.5 metros. ¿Qué crees? Pues tenemos otros dos triángulos que se considerarían semejantes. ¿Sí? Estos dos son ángulos iguales. Estos dos son de 90. Pues aunque no sepamos cuánto miden estos, sabemos que son iguales. Ahora, ¿cómo son los ángulos que se forman con el reflejo del árbol? Pues los dos ángulos miden lo mismo. Localicen los ángulos rectos en los triángulos que se forman. Pues bueno, en este caso los ángulos rectos están en esta zona que ya te los remarqué. Espero que tú estés también haciendo tus propias notas en tu libro de texto. Ahora, aquí me están indicando, vamos a mover esto. Vamos a ver esto. ¿Por qué los triángulos formados son semejantes? Pues bueno,
Dice, los dos ángulos correspondientes son proporcionales y sus ángulos correspondientes son iguales. Entonces nos vuelven a hacer la misma pregunta que nos hicieron en el ejercicio anterior y la respuesta sigue siendo la misma. Ahora, aquí el reto entre comillas sería, ¿cuál es la altura del árbol? Bueno, pues en este caso nosotros recurrimos otra vez a nuestro comparativo. ¿Qué voy a comparar? El ángulo, los lados correspondientes. La altura del árbol grande con la altura de Lucía. La separación del espejo con el árbol grande con la separación de Lucía y el espejo. Recuerda, arriba vas a colocar siempre las medidas del mismo triángulo. No importa que la pongas al revés, el resultado te va a dar lo mismo. Pronto te lo demostraré. Entonces, yo quiero saber cuánto vale el árbol grande. Entonces, el árbol grande, aquí, el árbol grande es igual a, ¿qué? Este 1.5 está dividiendo, va a pasar multiplicando. Quiere decir entonces que si yo multiplico 4.3 por 1.5, me da este resultado y lo voy a dividir entre 1.1, que sería 5.86 y tantos metros. Ahora, a mí me gustaría resaltarte algo. Oye, ¿siempre tienes que poner las medidas del triángulo grande arriba? No, para nada. ¿Qué hubiera pasado? Aquí yo podría poner, ¿qué pasa si pongo las medidas del triángulo pequeño arriba? Bueno, vamos a suponer que estamos poniéndolas al revés. Aquí voy a poner 1.5 metros. Aquí lo vamos a poner. El árbol grande, digamos sus medidas, las voy a poner abajo. Aquí voy a poner 1.1 y aquí 4.3. La situación va a ser la misma, solamente quizá que a la hora digamos, de desarrollar el proceso, pues puede que nos lleve un poquito más, pero no mucho más. Vamos a poner aquí una ecuación. En este caso, ¿qué va a quedar? Estos dos términos están dividiendo, van a pasar multiplicando. Es decir, voy a tener que multiplicar 1.5 metros. Se van a multiplicar con 4.3 metros. 4.3 metros. Y esto va a ser igual a que yo multiplique 1.1 metros por la altura del árbol grande. Yo quiero saber cuánto vale el árbol grande, cuánto mide, qué le estorba este 1.1 que aquí está multiplicando, va a pasar del otro lado dividiendo. Oye, ¿no crees que es lo mismo que tengo acá? Pues claro que sí, me va a dar absolutamente igual. ¿Por qué? Porque 1.1 va a terminar dividiendo a la multiplicación de 1.5 por 4.3 y vuelvo a obtener lo mismo. Es decir, lo que debemos de tener en cuenta es que arriba ponemos las medidas del mismo triángulo, ya sea que pongas las del grande arriba o las del grande abajo, no importa, el resultado te va a dar exactamente igual. Bien, aquí vienen más ejemplos. Bueno, podríamos sacar otros ejemplos. Yo sé que los vamos a repasar con las otras sesiones. Por lo pronto voy a dejar hasta aquí este video. Bueno, no me queda más que agradecerte tu atención y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.